Bienvenidos a mis lecturas del mes de septiembre. Este mes pasado me he leído un total de 3 libros. Un clásico gótico, una novela de ciencia ficción y una reinterpretación mitológica. El retrato de Dorian Gray, el proyecto Hail Mary y la canción de Aquiles. Han sido 3 libros que tenía en mi lista de pendientes y los he elegido porque son de géneros diferentes de la fantasía. Me apetecía salir de mi zona de confort y aparte los 3 me los habían recomendado gente cercana, así que no hay nada mejor que limpiar la lista de pendientes y encima hacer caso a los amigos que te aconsejan libros. Y la verdad es que los 3 libros me han gustado muchísimo, los he apuntado con 4 estrellas. Así que vamos con la reseña del primer libro. Empecemos por el archiconocido libro del retrato de Dorian Gray, donde Dorian es un joven angelical y conoce a dos elementos que son bastante paternales, podríamos decir. Por un lado teníamos a Basil, que trata a Dorian como si fuera un ángel lleno de pureza, y por otro lado tenemos a Lord Henry, que arrastra a Dorian hacia un mundo lleno de hedonismo y vicio. En medio de esa tensión, Dorian empieza a transformarse mientras su retrato guarda todas aquellas transformaciones que él quiere ir ocultando a medida que evoluciona su personaje. Y como decíamos antes, Dorian, entre estas dos piezas paternales que se deja influenciar o al final influyen en el personaje juvenil de Dorian, sufre esta manipulación dentro de ese ambiente, lo que le lleva a terminar como degradando su personaje y su alma interior. Hasta llegar al punto de que Dorian no puede reconocerse a sí mismo. Entiendo que hace tantas cosas mal y él en parte lo sabe, aunque se autoengañe, que es mucho más fácil vivir esa mentira que afrontar su verdad. Aun siendo una novela clásica, hice un paralelismo muy fácil en lo que serían nuestras redes sociales actuales, donde consumimos imágenes muy cuidadas, perfectas, como si fueran el propio retrato del libro. Y a veces olvidamos que aunque nosotros cuidemos mucho la imagen y parezca intacta, lo que llevamos dentro no desaparece. O sea que al final, tarde o temprano, todo lo que ocultamos o lo que queremos esconder, como por ejemplo nuestras inseguridades o incluso nuestra propia forma de ser, encuentra una forma de salir a la luz. Así que en resumen, para mí Oscar Wilde no escribió una historia gótica, sino que hizo una advertencia temporal donde podríamos entender que nadie puede vivir eternamente de espaldas a su verdad. Pues nuestro segundo libro es el proyecto Hail Mary, donde nuestro protagonista se despierta en una nave espacial sin recordar cómo ha llegado allí. Pero pronto descubre que es una misión desesperada para salvar la humanidad. O sea que lo que empieza como un relato de ciencia ficción y lleno de cálculos, poco a poco se vuelve mucho más humano. Como reflexiona este libro, podemos entender que la verdadera razón de la novela es la transformación del protagonista, cómo evoluciona. Una de las cosas que también me ha gustado mucho es que la novela juega con ese agotamiento psicológico que produce el hecho de estar perdido en una nave espacial en medio del universo. Lo que también lo hace muy especial es que lo hace de una forma dulce, simple y para todos los públicos. También destacar que es una novela que se lee muy rápido, ya que sus capítulos muchas veces acaban de forma un poco abrupta, o sea, en medio de algo importante, e invitan a continuar leyendo. Una de las ideas que leo más claramente dentro de este libro es que muchas veces nosotros podemos tener un proyecto o podemos tener ganas de seguir con nuestros ideales, pero muchas veces esta opción, al seguirla tan fuertemente, nos hace perder oportunidades de encontrar otras alternativas que pueden también hacernos muy feliz. Y es que la felicidad suele llegar por caminos imprevistos. O sea que el protagonista aprendió que la vida no es un plan a seguir, sino un momento para vivir. Y es un mensaje en que es muy fácil empatizar, ya que, por ejemplo, cuando dejas de vivir solo para sobrevivir, cuando no solamente sigues el plan que tú tienes establecido, sino que ves, escuchas, entiendes y aprendes de otras personas, otras situaciones,
cuando abres tu mente y también abres tu corazón, ahí se abre un ventall de possibilitats de aprendre a ser feliç d'altres maneres. Y el tercer libro es La canción de Aquiles, que la verdad, de los tres, yo diría que es el que más me ha gustado y a la vez el que más me ha sorprendido, ya que la autora, en este caso, toma la historia de Aquiles de la Ilíada, que es el héroe invencible que todos conocemos de la mitología, y lo humaniza. Nos lo presenta en un destino que él no eligió. Y frente a él tenemos a Patroclo, o sea, es la otra cara de la misma moneda. En este caso, Patroclo es frágil, rechazado por la sociedad y por su familia, y sin un lugar claro en este mundo, pero que lo encuentra al lado de Aquiles. De este libro había escuchado y me habían llegado muy buenas reseñas, pero no es para nada una novela antigua. La prosa es muy fácil de leer, pero brilla especialmente con sus personajes, y hay algunos diálogos dentro del libro que la verdad es que merecen la pena. Como decíamos antes, el contraste entre Aquiles y Patroclo es lo que hace que la novela emocione tantísimo. Aquiles, que siempre lo tenemos presente como alguien invencible, en este libro aparece como un juguete dorado, alguien destinado a la gloria, pero atrapado por el peso de un propósito impuesto. Es más un juguete roto, y en esa tensión se desdibuja su humanidad con el tiempo hasta convertirse en prisionero de su propia grandeza. Empieza sacrificando su vida por la presión y por lo que los otros esperan de él, pero al final acaba sacrificando su humanidad. Por otra parte, como hemos dicho antes, Patroclo es la ternura, es la vulnerabilidad y es la resiliencia silenciosa. Juntos forman un equilibrio que, más que narrar batallas, el libro lo que tiene un gran peso es porque nos habla del precio de la humanidad. Es tan potente su contrapunto que podríamos decir que Aquiles y Patroclo son dos polos opuestos que encuentran en el otro lo que su propia vida les niega. Y lo más destacable en este libro es que nos muestra incluso que los héroes más grandes tienen miedos, tienen contradicciones y son muy parecidas a las nuestras. Por ejemplo, el miedo a no ser suficiente, la necesidad de sentirse amado. La escritora convierte lo legendario en algo fundamentalmente cercano. Y entre sus líneas lo que podemos entender es que los mitos son un espejo de nuestras propias emociones. Lo curioso es que este mes no elegí leer estos tres libros, sino que se fueron dando por recomendaciones y sobre todo porque la mayoría los tenía en mi lista de pendientes. Aun siendo tres libros de géneros muy diferentes, como un clásico, uno de ciencia ficción y el otro de mitología, coinciden los tres en que tienen un mensaje humano muy potente. Por ejemplo, mi género favorito es la fantasía. Como sabéis, yo vengo del Cosmere, pero incluso allí, reflexionando sobre estos tres libros tan diferenciales entre sí, incluso dentro del Cosmere, puedo ver o puedo intuir que una de las cosas que tienen más peso también es la humanidad que podemos encontrar en Kaladin o Vin. Son historias de personajes que tienen una bajada y una subida, y lo que nos engancha es su historia, como digo, su humanidad, sus sentimientos y su forma de cruzar el camino que llamamos vida. O sea que después de leer estos tres libros me reafirmo un poco a lo que yo ya creía, que es el salir de la zona de confort y probar nuevos géneros. No se trata de abandonar lo que amamos, sino darnos permiso para explorar otras historias, porque una vez probamos otros géneros, siempre y cuando lo hagamos con la mente abierta, descubrimos muchas veces que lo que nos atrapa del propio libro no es el género, sino las historias humanas que allí se esconden. Así que mi invitación es esta: seguid disfrutando de vuestro género favorito, pero no tengáis miedo de probar otras cosas, porque descansar de nuestro género favorito no significa renunciar a él. Así que podemos leer otros géneros con esa apertura de mentes que decía, y eso nos permite sorprendernos, emocionarnos y volver a nuestra zona de confort cuando queramos con las pilas cargadas. Y al final solamente nos queda eso:
el que leer sea descubrir, disfrutar e imaginar. Y muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.